Relato número 2. El Circo América. El Circo América. El día que llegó el Circo América al pueblo de Catacamas, exactamente a las 3 de la tarde, había caído una incesante llovizna toda la mañana. La gente se arremolinaba en las calles por donde pasaba la caravana circense, exhibiendo toda su parafernalia y anunciando sus funciones de todas las noches y la de los domingos por la tarde. En una tarima improvisada sobre un carro iban las bailarinas moviendo sus cuerpos como si tuvieran espasmos. Sus faldas eran tan diminutas que permitían, sin regatear, verle sus breves calzones, sus enormes pechos encarcelados y sostenes de revuelos. Levantaban una polvareda de murmuraciones en las mujeres y lamentos de lujuria en los hombres. Los 12 payasos del circo vestidos de escándalo y que iban a pie hacían todo tipo de pilatunas a la gente. Un malabarista de manos invisibles mantenía en el aire, formando un círculo, 6 pelotas del tamaño de una naranja, mientras caminaba pelándole los dientes a la gente. Las fieras traídas del África y que usaban en el espectáculo las llevaban en vehículos acondicionados como jaulas, dejando a su paso un tufo que hacía el aire irrespirable y que revolvía las tripas de los curiosos. En las prisiones móviles de los animales, la gente pudo ver con asombro e incredulidad a 3 tigres enormes, una pareja de elefantes cuyas trompas parecían enormes mangueras de bomberos y que las extendían fuera de la jaula como buscando comida. 3 cebras que la gente creía que eran caballos que estaban pintados con franjas blancas y negras. Un león con su melena increíble. Un enorme pitón constrictora de 4 metros de largo. 4 monos ácidos de cualquier parte de la jaula con su cola prensil. 2 chimpancés con brazos enormes. Un madril que por su fealdad exagerada asustaba a los curiosos. 2 llamas del Perú. 4 caballos pony. 5 guaras multicolores y 6 loros mal hablados. Aquel espectáculo no tenía precedente alguno, pues nadie del pueblo había visto animales de ese tipo, excepto en las películas y en las series de Tarzán de los monos. Nunca antes había llegado al pueblo un circo tan grande. Era tan grande que fue difícil a la avanzada que había llegado hace 3 días anteriormente encontrar un campo abierto para que se instalara sin estremeces con toda la parafernalia que traía. Después de búsquedas agobiantes, el alcalde de la ciudad les cedió un terreno municipal donde se jugaba fútbol al oriente del pueblo para que se instalaran a cambio de boletos de entrada en primera fila para todos los municipios y sus familias. Después del desfile promocional en las últimas horas de la tarde y primeras de la noche, y en la mañana siguiente instalaron la gigantesca carpa, armaron las graderías de madera, ubicaron las sillas para los palcos, acomodaron los camerinos, levantaron las astas para los trapecios, ubicaron las jaulas de las fieras y tendieron una cerca de alambre en todo el perímetro para detener a los que se podían filtrar al espectáculo sin pagar su boleto. Trabajaban en el circo como 43 personas.
Los hombres lo hacían sin camisa, dejando ver en sus pechos y brazos tatuajes enormes. Eran hombres robustos con cuerpos atléticos y manos hábiles para el trabajo que desempeñaban. Había rumores por todos lados que con el circo habían venido 3 homosexuales, lo que provocaba curiosidad en la gente que quería saber si era cierto que eran más bonitos y caderudos que las mujeres. Las bailarinas que vinieron eran jóvenes casi todas, de cuerpos esbeltos, esculpidos por el baile y marcados por las huellas del nomadismo. Casi todas se enrolaron en el circo porque se enamoraron de alguno de los empleados del mismo cuando llegaron al pueblo de ellas a ofrecer el espectáculo. Sin andar con ambages, abandonaron a sus padres y se fueron con su hombre a rodar por todos los pueblos posibles. Los dueños del circo eran 2 señores que tenían aspecto de ricos por su vestimenta y por la cantidad de adornos de oro que andaban en sus manos y cuello. Pasaban la mayor parte del tiempo en sus oficinas, ubicadas en un contenedor inmenso. Desde allí daban las órdenes y llevaban las cuentas del negocio. La gente decía que uno de ellos, el más gordo, era homosexual por su amaneramiento y porque miraba los mozalbetes con los ojos llenos de lujuria. La cantidad de curiosos alrededor del plantel del circo era impresionante. Todos querían ver, aunque fuera de lejos, hasta el más ínfimo movimiento de los cirqueros o algún detalle que ellos pudieran ser comentado a quien quisiera oírlos en las reuniones espontáneas que se daban en las calles. En el pueblo no se hablaba de otra cosa que no fuera de las fieras africanas, de las travesuras que harían los payasos del malabarista de manos mágicas que dejó boquiabiertos a los curiosos, de las piruetas que harían los trapecistas a la hora de la función, de los cuerpos voluptuosos y provocativos de las bailarinas y del enorme tamaño de la carpa. En un extremo del circo habían colocado un enorme contenedor al que a nadie dejaban acercarse. Un hombre en calzoneta, provisto de un azote en la mano, correteaba a los hipotes curiosos que se acercaban al furgón, volándoles latigazos a diestra y siniestra. «Cipotes pedorros, váyanse de aquí o los voy a joder», decía cada vez que algún mozalbete se acercaba para indagar qué había en aquel misterioso contenedor. Los empleados del circo mantenían a toda costa a los curiosos alejados de aquel sitio, lo que incrementó todo tipo de especulaciones de la gente. «Allí tienen encerrada una enorme pitón de 2 cabezas y que tiene cachos», decían algunos. «Son 2 enormes sirenas con largas colas», decían otros, y había algunos que juraban era un calabozo para encerrar a las muchachas que se robaban de los pueblos que visitaba el circo. El día que comenzaron las funciones, se formó un inmenso alboroto 2 horas antes del espectáculo. Todo mundo quería entrar al mismo tiempo al recinto circense. Los boletos se vendieron como pan caliente y más de la mitad de la gente se vio imposibilitada para entrar. Por los parlantes del circo anunciaron que el día siguiente 2 tandas se darían, una a las 3 de la tarde y otra a las 7 de la noche, para poder satisfacer la demanda insospechada de los espectadores ansiosos de ver la función ofrecida en la propaganda.
El griterío y las risas de los que lograron entrar a ver el espectáculo era inmenso. Aquello era gigantesco. El comienzo de la función estaba propuesto para las 7 en punto. La gente a las 7:10 empezó a exigir que comenzara el espectáculo, lanzando improperios contra los dueños del circo. A las 7:23 se apagaron todas las luces de las graderías y en contraste se encendieron las del lugar donde se desarrollaría la función. Un hombre sin camisa, con un pañuelo rojo en la cabeza, entró en escena y de inmediato comenzó a escupir fuego por la boca. Una enorme oleada de expectación se apoderó de la gente que no creía lo que veía. ¿Cómo era posible que un hombre echara fuego por la boca? Se le iban a achicharrar los dientes y la lengua. Una buena parte de la gente dedujo que eso era cosa de brujería del más alto nivel. Una señora que se sentó en primera fila dijo asustada: «Es que estamos en los últimos tiempos, la venida del Señor está cerca». Concluido este acto, apareció un mono montado en un caballo de poca alzada, provocando hilaridad y un enorme griterío en los ingenuos espectadores. Uno tras otro los actos se fueron desarrollando, provocando alegría, estupefacción y temor en el fácil público. Los payasos hicieron de las suyas, tomándole el pelo a los presentes, haciendo bromas de doble sentido en un acto saturado de majaderías. Las bailarinas, con sus ropas escasas y sus convulsiones corporales, arrancaron gemidos de deseos carnales inconfesables en los hombres. Los trapecistas, que volaban por los aires para encontrar las manos de sus compañeros en movimientos perfectamente sincronizados, helaron la sangre de la gente. Muchos de los espectadores se tapaban los ojos para no ver el momento en que uno de ellos cayera al suelo por un error de llegada de un cuarto de segundo. Los leones, urgidos por los azotes de sus carceleros, saltaban por los aros de fuego a cambio de un pedazo de carne como premio. Una rueda enorme giró con el cuerpo atado en una bailarina con sus manos y pies extendidos. Un certero y musculoso lanzacuchillos vestido a la usanza de un mago le arrojó una veintena de armas blancas en 3 rondas consecutivas, dejándola ilesa. La gente de los espectadores descendió a 0 grados. La sangre de los espectadores descendió a 0 grados. Un hombre corpulento, pelo largo, amarrado al estilo cola de caballo, entró al redondel del espectáculo con una enorme culebra enrollada en casi todo su cuerpo. La adrenalina del público se disparó al más alto nivel. Las emociones eran inabarcables. Aquella insólita escena provocó que a 2 o a 3 personas les diera vaídos. En las postrimerías del espectáculo, un hombre a manera de bufón apareció haciendo un anuncio espeluznante. Esta noche, y antes de que ustedes se vayan para sus casas, serán testigos del entierro de un hombre vivo al que desenterraremos mañana a esta misma hora. El alboroto fue espontáneo, la incredulidad y la zozobra se apoderó de la multitud a la que se le hacía insólito aquel acto circense. Enseguida, 5 hombres con sendas piochas
y palas comenzaron a cavar una tumba en el redondel ante el estupor de los presentes. En un santiamén, la fosa de 7 cuartas, idéntica a la de los cementerios, fue concluida. La expectación de la gente ante aquella inminente enormidad. De pronto, 4 hombres aparecieron luego de un llamado a silencio, cargando un ataúd negro que con extremo cuidado colocaron la caja mortuoria a la orilla de la sepultura. El silencio del público era total. Del ataúd y vestido de blanco se levantó un hombre cuya cara mostraba una palidez mortuoria. Varias ráfagas de escalofrío sacudieron a los espectadores. El muerto andante saludó con ánimo de momia a los presentes y enseguida se posicionó solemnemente en el ataúd y como si fuera un funeral de a de veras, los otros hombres procedieron a clavar la tapa de la caja. A la gente se le salían las entrañas por la boca. Enseguida y sin rodeos, auxiliados de 2 mecates puestos por debajo de la caja, los sepultureros procedieron a descender en el agujero circense. Una vez ubicado en el fondo, le colocaron encima una cruz negra que andaban para tal efecto. A la gente se le salían de sus cuencas los ojos. El paroxismo era total. Trémulos presenciaban aquel acto insólito y profano, impensado de ver algún día en el pueblo. Los sepultureros procedieron a echarle tierra al falso muerto hasta que culminaron con la macabra tarea. Los espectadores no comprendían cómo aquel hombre iba a respirar. En sus mentes tenían muchas preguntas y ninguna respuesta ante aquel inusual acto fúnebre. Muchos pensaron que se trataba de una tomadura de pelo, pues afirmaban que desde los camerinos había un túnel hasta la tumba, por el cual el muerto simulado se iría a gatas. Otros manifestaban que, en realidad, el hombre se quedaría allí y que para respirar le habían dispuesto un tubo para oxigenarse. Otros decían que en cuanto terminara la función lo sacarían y que lo volverían a meter minutos antes de sacarlo. No faltaron los que dijeron que todo eso era obra de Satanás y que todo aquello era contrario a las enseñanzas de Dios. El deseo de averiguar por qué cuidaban tantos con recelo el contenedor misterioso creció con los días, pero las especulaciones pararon cuando varias personas con aspecto de campesinos llevaban a varios jamelgos al circo y de regreso iban contando los pocos pesos que les daban por su venta. El misterio se había resuelto. El contenedor era el lugar en donde sacrificaban a los infelices equinos para repartir sus despojos entre las hambrientas y malolientas fieras del circo. Un habilidoso carnicero provisto de una hacha parecida a una guadaña, de un solo tajo les cortaba la cabeza a los animales caídos en desgracia por la pobreza extrema de sus dueños. Durante el día, los empleados del circo dormían hasta las 10 de la mañana. Al levantarse, hacían los quehaceres propios de su oficio: asear el lugar del espectáculo, alimentar a los animales, hacer labores de mantenimiento y ensayar el espectáculo de la tarde y noche.
De todos los animales, los que más atención recibían eran los elefantes. Los proboscidios siempre permanecían invariablemente atados con un lazo a una pequeña estaca de madera enterrada unas pocas pulgadas en el suelo. Su cuidador se esmeraba en mantenerlos limpios y alimentados. Con un cepillo suave les limpiaba su rugosa piel, les tocaba sus incisivos, sus extendidas orejas y sus patas de horcón. A las cebras también se les prodigaba un especial cuidado. Los cilípedes, sin embargo, debido a su soledad y a la ausencia de un entorno, se manifestaban huraños y tristes. Los loros, si eran alegres, durante todo el día se la llevaban repitiendo obscenidades a todos los que se le acercaban. El repertorio de palabras prostibularias de los plumíferos era enorme, pero la frase que más repetían era: me vale, me vale, ve, se, me vale, ve, ra, y así se la llevaban. Los monos permanecían en una jaula común en la cual se hallaban hacinados. Sin embargo, se mostraban alegres con las personas. Cuando llegaban muchachas a verlos, les lanzaban besos una y otra vez y les mostraban sus dientes amarillentos. El mandril permanecía enjaulado todo el tiempo y por su peligrosidad no permitían que nadie se le acercara. Su tamaño era como el de un perro grande. El cuidador del papión lo alimentaba con huevos de gallina y frutas que compraba en el pueblo. La pitón no se la mostraban a nadie, pero la alimentaban de carne de cerdo, o al menos eso decían algunos empleados del circo. En los lugares donde permanecían los animales, el tufo, el olor era infernal. Para permanecer allí se necesitaba tener un estómago aparte. Pero aún así la gente llegaba a conocer a aquellos seres caídos en desgracia, prisioneros del espectáculo y de la avaricia del hombre. Por todo el pueblo se regó la noticia que en el circo habían enterrado a un hombre vivo justo el día de la inauguración de las funciones. La incredulidad y las opiniones encontradas se multiplicaron en una progresión geométrica. Mucha gente decía que eran trucos de magos perversos. Otros creían que en realidad los que hacían esas cosas era gente iluminada y con poderes extraordinarios. Otros más vociferaban que eran charlatanes y que como la gente era pendeja, creía cualquier tontera. Pero todos prestaron atención a este hecho insólito. La hora anunciada para desenterrar el muerto se cumplía a las 24 horas, justo a las 8:50 del segundo día del espectáculo. La gente, para presenciar el acto de resurrección, abarrotó igual o más que el día anterior el circo. La enorme fila para obtener boleto era un verdadero caos. Los insultos, denuestos, empellones por mantenerse o meterse a la brava a la fila se repitieron en muchas ocasiones. Empleados del circo intentaban mantener el orden en la fila, pero era cosa imposible. Los ímpetus de la gente eran casi demenciales. Debido al desorden y a la sobreventa de boletos, el espectáculo comenzó a las 7:35.
En el circo no había espacio para una persona más. El ambiente era irrespirable, pero todos resistieron. Las personas apretujadas en las graderías luchaban por tener una visión completa al momento que sacaran al difunto de su tumba. Los silbidos y gritos exigieron el comienzo de la función. Eran ensordecedores. De pronto se apagaron las luces de las graderías. Contrario sensu, se encendieron de inmediato las del escenario. El espectáculo transcurrió en el mismo orden del día anterior, por lo tanto no hubo sorpresas ni sobresaltos. Ya al final de la función y como se había prometido el día anterior, los sepultureros se acercaron al sitio donde 24 horas antes habían enterrado a su compañero. Alzaron las palas a la altura de la cabeza para mostrárselas al público y procedieron a sacar tierra de la fosa. Nadie en el público respiraba. El silencio era brutal. No se sabía lo que iba a pasar. Aquello para la gente era espectacular, grandioso, inabarcable para sus mentes. De pronto, los sepultureros con sus palas llegaron hasta donde estaba el ataúd y 6 minutos después lo sacaron a la superficie. Un potente parlante pidió paciencia a la gente que se moría de ansias por saber qué había pasado con el falso muerto. Un hombre introdujo una barra de uña por la rendija de la tapadera del cajón y de inmediato levantó la tapa. Enseguida dieron un paso al unísono hacia atrás para alejarse del féretro. Un minuto después el muerto se sentó para luego salirse por completo de su ataúd. La gente estaba confundida, no sabía qué pensar. Todo aquello parecía real, era tan real que muchos pensaron que aquellos hombres tenían tantos poderes, que hasta sintieron una mezcla de admiración y temor de sus acciones inverosímiles. Todos los espectadores regresaron a sus hogares, más confundidos que cuando llegaron al circo. Aquello no tenía ninguna explicación lógica, era algo sobrenatural, algo irreal y perturbador para las almas ingenuas de aquellas personas. 20 días después, una mañana llena de brisa fresca, el circo fue desmantelado con la misma prontitud y pericia y por los mismos hombres que lo armaron. Metieron sus pertenencias, sus animales, sus bailarines, sus majaderías, sus engaños y sus habilidades en sus vehículos escandalosos y en una gigantesca caravana se fueron por el mismo camino que llegaron, cargando nostalgias, historias de breves amores, mucho dinero y recuerdos del pueblo de Catacamas.